6:36 de la mañana, hablemos de educación, otro de los temas que está en este momento a la expectativa, tanto en Colombia y también en el departamento del Guaviare, porque ya nos han escrito, bueno, ¿qué va a pasar con las clases? ¿Vamos a seguir en la virtualidad? Se habían hablado de unas instituciones que van a volver a la alternancia. ¿Qué es lo que se está proyectando en este momento para el departamento del Guaviare en términos de educación? Pues se lo preguntamos al secretario de Educación en este momento, Alexander Quevedo, que nos acompaña a esta hora. Secretario, buenos días y bienvenido a Marandúa. Buenos días, Laura, buenos días a todo el equipo de Marandúa, un cordial saludo a toda la comunidad y un feliz y bendecido 2021. Sí, este año, pues, nosotros presentamos ante el Ministerio de Educación, finalizando año, el plan de alternancia educativa, básicamente por una directiva que salió en el mes de octubre 9, donde nos exigía a los entes territoriales hacer un plan de alternancia educativa, conformar un comité intersectorial que plantear la alternancia para el 2021. Ese orden de ideas, uno de los mejores planes que se presentaron en el país fue lo del Guaviare, y así pues quedamos para empezar la alternancia educativa el 18 de enero, que es cuando empiezan los estudiantes a, digamos, su año académico, las 40 semanas académicas. Sin embargo, este año, ya empezando año, y en los diálogos con el ministerio, y teniendo en cuenta que para tener la implementación de la alternancia se deben garantizar las condiciones, pero además de eso, los elementos de bioseguridad. Nosotros recibimos los recursos en el mes de diciembre y estamos en el proceso contractual que se va a demorar, va a tardar para poder adjudicarse, comprar los elementos y entregarlos a las instituciones hasta finales de febrero, comenzando marzo. Eso quiere decir, para que toda la comunidad tenga ese conocimiento hoy, alternancia podrá empezar a implementarse en el mes de marzo. Es decir, que estas semanas de enero y las semanas de febrero serán en aprendizaje en casa, aprovechando pues todas las estrategias que se han venido construyendo desde el año pasado y todos los medios, como el internet, las guías y, digamos, el trabajo casa a casa, como los docentes lo han venido implementando. Hay que hacer una claridad, Laura y querida comunidad. El calendario académico empezaba para los estudiantes el 18 de enero. Sin embargo, como hay que planificar, como hay que hacer alistamiento, como hay que trabajar en las instituciones, todo el tema de cómo será esa alternancia, no solamente en las condiciones físicas y en los elementos de bioseguridad, sino en toda la planeación curricular, solicitamos al Ministerio de Educación una semana más de desarrollo institucional que estaría del 18 al 24 de enero. Estamos esperando la aprobación de esa semana, que debe llegar antes del viernes, de tal manera que los niños empezarían clases a partir del 25 de enero. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Secretario, buen día. En este caso, ¿esa alternancia sería para todos los colegios o los internados, por ejemplo, que en la parte rural donde los chicos se van a hospedar, que llegan de las veredas, de diferentes veredas, va a haber un protocolo de seguridad diferente? Muy buen día. Sí, efectivamente lo que nosotros estamos proponiendo en el plan de alternancia es que el retorno gradual, progresivo y seguro del 100% de las instituciones del departamento. Hemos conversado con los directores, todo ha sido bien coordinado entre ministerio, secretaría e instituciones educativas, y los directores rurales han considerado, y en un diálogo juicioso con ellos que hicimos el año 2020 finalizando, se propone que los niños internos regresen nuevamente a los internados, a las residencias escolares, donde estarán todas las medidas y los protocolos de bioseguridad, y donde, por ejemplo, antes se usaba que salían cada 8 días para su casa. Este año el propósito es que solo saldrían una vez cada mes una vez, para pues evitar riesgos en las salidas a sus casas o a otros espacios donde
pueda tener la posibilidad de contagiarse y llevar el virus a la institución o a la residencia escolar. Entonces, además de eso, hay un elemento importante. Obviamente las instituciones grandes como las urbanas, pues van a tener dentro de los protocolos no solo las medidas de bioseguridad, sino también dentro de esas medidas está implícito cuántos estudiantes por aula, cuántos descansos en el día o en la jornada escolar, cómo es el uso de las baterías sanitarias, cómo es el ingreso, cómo es la salida, cómo es el recorrido o los descansos, dónde se van a planificar. Entonces, hay una serie de elementos que ya las instituciones presentaron a la Secretaría de Educación. Nosotros los hemos reportado a Salud Departamental, quien en su comité que tiene dispuesto para acompañar a Educación va a analizar los protocolos que presentaron las instituciones y vamos a hacer visitas a las instituciones de manera conjunta para revisar la preparación y el alistamiento para esa alternancia. Un elemento que quiero señalar aquí y es que la Secretaría de Educación, en un análisis juicioso, ha considerado que las sedes educativas que tengan menos de 14 estudiantes en el área rural, la propuesta es que regresen a la presencialidad, teniendo en cuenta que 14 es un número menor y que las aulas del área rural pues permiten tener ese número de estudiantes o hay más espacios en las mismas sedes rurales para poder tener, digamos, las condiciones a todos estos niños. Hay un tema, secretario, y es que el año pasado, pues digamos, en medio de tanta incertidumbre, el tema de la virtualidad, pues llegó como algo novedoso para los padres de familia que tenían que apoyar mucho trabajo en casa, para los maestros que también tuvieron que, digamos, aprender a usar estos medios virtuales y digitales para llegarle a los estudiantes, pero a medio de ese aprendizaje, pues hubo al final muchas quejas porque digamos que los estudiantes no recibieron todo ese acompañamiento al que obviamente pues en medio de tantas limitaciones en sectores como el departamento del Guaviare pues fue difícil. ¿Qué se ha pensado este año para que justamente ese acompañamiento y ese liderazgo de los maestros pues no se quede corto a la hora de hacerle el acompañamiento, así sea virtual, a los estudiantes? Laura, el año pasado fue un aprendizaje para todo el mundo, para todos, desde la parte administrativa hasta la parte ya del rol como docentes, padres de familia, estudiantes. Este año, con esos aprendizajes y esas experiencias, debemos fortalecer lo que yo he llamado siempre ese vínculo, esa relación docente-estudiante, que no puede enfriarse, así sea en medio de la virtualidad, del aprendizaje en casa a través de guías u otros medios. Porque cuando esa relación se fragmenta, esa relación se empieza a enfriar y simplemente es yo entrego las guías o entrego la actividad, las recibo y las evalúo, ahí viene la posible deserción, viene la reprobación y obviamente pues todas las dificultades para el desarrollo de una formación objetiva, eficiente y de calidad. Entonces, en estas 2 semanas nosotros tenemos un equipo en la Secretaría de Educación desde el área de calidad que se llama PTA, Programa Todos Aprender, donde tenemos 29 tutores para 29 instituciones educativas. Ellos tienen la tarea de ir a acompañar, retroalimentar, fortalecer y hacerle seguimiento también a esa, digamos, a ese proceso de, como su merced lo plantea, de acompañamiento y del docente a los estudiantes. Hoy tenemos entendido y es claro que el aprendizaje en casa tiene algunas dificultades. Mayor trabajo para los docentes, mayor trabajo para el padre de familia y para el estudiante, pues algunas angustias porque a veces no cuenta cómo responder y desarrollar sus actividades. Por eso en estas 2 semanas se va a hacer énfasis en los aprendizajes, en las medidas y en los medios para fortalecer el acompañamiento al estudiante y para que siempre haya un canal telefónico, WhatsApp, internet o un medio semipresencial de visita en casa
para poder avanzar en su desarrollo educativo. Secretario, esas estrategias, ¿qué van a hacer de estrategias para esas deserciones de jóvenes que salieron, por ejemplo, en el caso de la gente que no tenía tecnología, los jóvenes de las veredas que definitivamente no quisieron seguir estudiando, se fueron para sus veredas, y algunas otras jóvenes de bachillerato que, por ejemplo, decidieron no seguir estudiando? ¿Cuáles serían las estrategias para ellos, para que vuelvan a las aulas o para que vuelvan a la virtualidad? Ingrid, nosotros el año pasado tuvimos una deserción que está entre el 7 y el 8%, un poco más de 1.000 estudiantes. Este año, que al final del análisis consideramos que no fue tan alta como en otros departamentos del país. Sin embargo, no es conveniente que esto pase. Por eso estamos hoy, a la fecha de hoy, tenemos 8.082 matriculados, y nosotros el año pasado terminamos con 17.075 encima, pero en comparación a el año pasado, esta fecha de enero, vemos que no hay temores ni angustias porque la matrícula era muy similar. Las padres de familia generalmente en este mes de enero y en febrero pues matriculan la mayoría de muchachos. Por eso el tema de fortalecer es hacer todo el ejercicio de socialización, de invitación, de acompañamiento a la comunidad. Están los directores también, toda la comunicación que se tenga frente a este tema. Y algo fundamental que su Marcelo subrayaba, tuvimos grandes dificultades en el tema de conectividad. Este año vamos a tener centros digitales, que más de 57 que han propuesto Mintit, que son 57 instituciones donde van a contar con internet los estudiantes y que se van a empezar a instalar entre enero y febrero. Tenemos el internet en casa que va a seguir y que vamos a fortalecer y a crecer en familias. Ya tenemos por gestión del señor gobernador 660 millones más para el año 2021 frente al internet. Vamos a fortalecer el internet de las instituciones y también estamos conversando con el gobernador para buscar la manera de garantizarle internet a los docentes, porque prácticamente ellos han asumido el internet de su plan que pagan desde el ámbito de manera personal. Entonces vamos a garantizar unas condiciones. El año pasado nos aprobaron un proyecto del 18 de diciembre por 5.900 millones de pesos en ciencias para avanzar en entrega de tablets y cualificación de manejo de programas y de manejo de, digamos, de software y demás para la planeación y el desarrollo de clases en la virtualidad. Secretario, ayer hablábamos precisamente con un docente que ya tiene una edad avanzada y decía que a él le preocupaba el no tener esos elementos de bioseguridad de pronto a la mano, como ellos que de una u otra manera tienen contacto directo con los jóvenes y que de una u otra manera los jóvenes pueden ser asintomáticos, pero ellos ya con esa avanzada edad de pronto podrían adquirir el virus. ¿Qué hay de plan para ellos? Bueno, miren, los docentes hoy no tienen contacto con los estudiantes. Los docentes en su mayoría el año pasado terminaron el aprendizaje en casa, y solo en La Paz y en Tomachipán se hicieron procesos de alternancia exitosos en toda la seguridad y en ese reencuentro y en esa vida escolar que se volvió a retomar. Nadie va a ir a las instituciones educativas si no cuenta con todos los elementos de seguridad. Nosotros vamos a comprar todo el tema de las geles, de las caretas, de las gafas, de los guantes, de los tapabocas, de los desinfectantes. Vamos a tener lavadoras en las instituciones más grandes. En el campo vamos a ayudar con tanques para el abastecimiento de agua. Vamos a tener toda una serie de elementos para garantizar el menor riesgo en la posibilidad de contagio. Ahora bien, Ingrid y todos los padres de familia y docentes que nos escuchan, docentes que tengan comorbilidades, enfermedades de base, preexistencias, esos docentes, ya los rectores conocen la información, no de qué enfermedad tienen, sino que presenta comorbilidad. Esos docentes no están obligados a ir a la institución. Esos docentes pueden continuar en aprendizaje en casa y hacer el acompañamiento, o el rector
puede disponer colocarlos a hacer actividades donde no tengan el contacto con los estudiantes. Entonces, eso es una garantía para los que tienen comorbilidades o están mayores de 60 años. Secretario, mire, nos llega un comentario a propósito de esas dificultades que nosotros comentábamos en el tema de los papás, el acompañamiento en casa y sobre todo la limitación al internet y a la conectividad. Nos dice por aquí nuestra oyente Gladys Ramírez: el año pasado estuve en la finca, mi hijo en octavo, por temas de conectividad no envió los talleres en las fechas establecidas, sin embargo al finalizar realizó todo y no le recibieron. En conclusión, no pasó el año. En mi caso concreto, el tema virtual no opera. Aquí los que hacen los trabajos son los padres y muchos de nosotros no tenemos la disponibilidad de tiempo. Prefiero que no estudie hasta que sea presencial. ¿Usted qué le dice a este tipo de padres que están seguramente en esta misma situación? Bueno, a todos los papás y todas las mamás que están sufriendo esta situación, porque esto es un tema compartido para todos, ha sido una dificultad. Pues decir lo siguiente: pasó algo particular el año pasado. Muchos estudiantes también, digamos, tomaron como el tema del aprendizaje en casa y la virtualidad como no de manera más eficiente. Entonces se relajaron y dijeron, no, pues esto no va a pasar nada, o es un año atípico, a todos nos van a pasar. Pero cuando se empezaron a enterar que iba a haber evaluación, estaban subiendo las notas, que estaban contabilizándose la calificación de cada periodo y que al final se iba a perder el año, ya reaccionaron y enviaron los trabajos, pero ya era demasiado tarde. Así se quedaron varios muchachos en instituciones donde estaban en grado 11 y perdieron porque estaban confiados de que eso al final, el año y las circunstancias del año daban para que los pasaran sin haber presentado. Entonces muchos se fueron para la finca, muchos se quedaron en el mismo caserío dando vueltas por ahí, haciendo esas actividades. Otros que tuvieron dificultad por el internet y por estas herramientas, yo les quiero decir algo a los papitos y a las mamitas: mire, quien no tenga internet, el internet es un medio, no estamos en la educación virtual, el internet es simplemente un medio y el docente debe tener claridad que si mi estudiante no tiene internet, yo le debo garantizar las guías físicas para que las devuelva en el tiempo que contemple el docente y exista ese aprendizaje a través del mecanismo de las guías de los textos físicos. Esa es la estrategia. Y muchos estudiantes, el 70%, Laura, del departamento estudiaron a través de guías y cumplieron, las devolvieron, realizaron sus actividades. Sí, tenemos una dificultad que en la casa a veces no existen los elementos, ni el papá tiene toda la formación para apoyarlo en su aprendizaje. Esa es una falencia. Por eso estamos considerando que la alternancia es fundamental en el departamento para que el muchacho tenga ese contacto en el aula, pueda irse con la claridad y en el desarrollo de los temas, en la comprensión y el desarrollo de actividades, y ya en casa simplemente profundice esas actividades que el profesor explicó y trabajó en la presencialidad. Por eso entendemos al padre de familia y efectivamente le decimos, no, matricúlelo, que empiece, para que no pierda un mes y medio, que cuando empiece la alternancia va a ser un ambiente diferente, porque el muchacho ya lleva varias herramientas y varios elementos de lo que le explica el docente. Secretario, tenemos participación de oyentes hasta ahora con nosotros a través de nuestra línea telefónica. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Y lo escucha el secretario de Educación. Muy buenos días. Les habla la popular Dulcinea con nombre propio, Teresita del Socorro Pérez. Vaya mi cordial saludo y un feliz año para nuestro secretario de Educación, Alexander Quevedo. Muchas gracias por atenderme y escucharme su llamado. Mira, para preguntarle lo siguiente, mi inquietud es, ¿qué va a pasar o qué está pasando con los docentes que ya son pensionados? Y por supuesto hay muchos ya de adultos mayores, de tercera edad. Entonces, ¿a quién le compete? ¿A quién le corresponde? Aquí hay profesionales que pueden ejercer ese cargo
y los pensionados se pueden ir para sus casitas a relajarse y a vivir de su pensioncita. ¿Será que no pueden vivir con la pensioncita, señor secretario? Y tantos educadores que pueden desempeñar ese cargo y les toca irse para afuera siendo nativos, estudiados y preparados acá en el departamento a buscar soluciones afuera, buscar empleito por allá, porque aquí no se les da la oportunidad. Eso que está pasando, a quién le compete, a quién le corresponde, mi señor secretario, por favor, usted sí de pronto puede tener conocimiento de todo esto. Y hay ya señores pensionados que yo los veo que a veces como que bajan la guardia y como que ya no le tienen paciencia a los muchachos. Entonces, por favor, denle la oportunidad a personajes preparados que se han dado la pela y lo han dado todo estudiando y preparándose para ocupar este cargo como educadores, como profesores. Muchas gracias, un feliz día para todos y que Dios los bendiga. Gracias a Dulcinea, muy bien, ahí están las inquietudes de los oyentes, secretario. Entonces, para ir concluyendo y digamos, teniendo claro pues qué va a pasar con esta... con todo este tema de la alternancia, la noticia es que hasta el 25 se estarían reiniciando esas actividades virtuales. No se tendría ninguna presencia en ningún establecimiento educativo hasta el mes de marzo, hasta que ustedes cuenten con todos esos protocolos de bioseguridad y sobre todo, pues especialmente en las zonas rurales donde se van a estar dando esa alternancia. Entonces aquí estábamos revisando algunos comentarios que nos decían adicional que los padres a veces hacen de docentes. Ustedes en estas semanas que van a estar trabajando con los educadores, pues van a estar también analizando esa situación de ese acompañamiento que como ve es uno de los temas más cruciales cuando se habla de esa educación virtual. Sí, la verdad, efectivamente, yo el año pasado siempre lo dije, no habrá ni internet, no habrá guía, no habrá texto que reemplace la presencialidad y ese vínculo entre docente y estudiante. Entonces, uno de los temas en los cuales más hemos hecho énfasis y vamos a estar ahí pendientes desde la Secretaría, acompañando a nuestros docentes y las instituciones, es la posibilidad de que ellos tengan las herramientas también para poder estar en contacto con sus estudiantes. Es fundamental que el estudiante, cuando tenga alguna inquietud, pueda tener la oportunidad de buscar a su docente a través de algún medio, a través de algún mecanismo. Naturalmente, donde las instituciones han organizado diferentes estrategias y diferentes medios, el estudiante ha podido resolver y ha estado, digamos, en los horarios y en los tiempos adecuados para ser atendido. Lo vamos a trabajar bastante. Es fundamental ese elemento del acompañamiento, de que el estudiante no se sienta solo y que el docente nos ayude. El año pasado los docentes hicieron grandes esfuerzos con las pocas herramientas que tenían. Laura, habían docentes que iban de finca en finca, habían docentes que citaban a los niños en grupos pequeños en las sedes del campo y en el pueblo a través de la autoridad del WhatsApp. En el pueblo, en las zonas urbanas, los docentes tenían un horario de 7 de la mañana a 11 de la noche, sábados, domingos y festivos. ¿Qué les hemos dicho? Bien, organicen los horarios de 6:30 o de 7 a 1 de la tarde, como está la jornada, y en esos horarios trabajen y organicen con su comunidad educativa para que puedan atender, acompañar y operar todas las temáticas que tienen que ver con los procesos y los aprendizajes. Sí, señor. Bueno, esto tiene que ver todo lo que estamos hablando con la educación pública, los colegios públicos, la educación privada, sí, es otro tema, ¿no, secretario? La educación privada, ¿qué permisos o qué planes y proyectos tienen en cuanto al regreso a clases? Bueno, gracias, y yo sé que nos están escuchando. Los colegios privados, no sé si usted, antes de seguir con esta entrevista rápidamente, usted se pudiera ubicar mejor porque tenemos alguna interferencia. Sí. Ya, sí, organizar un poco el micrófono, que de pronto puede ser eso no sé si es eso la señal. Ahí. Por ahí lo escuchamos mejor, sí, señor. Entonces, el tema de la educación privada, ¿qué se ha planteado para esos establecimientos? Bueno, los colegios privados ya han presentado los protocolos de bioseguridad. Estamos revisándolos. Y de pronto ellos, en el afán de retornar a la alternancia, pues para asegurar
que sus niños regresen y tengan la certeza de que van a estar ahí. De pronto algunos han dado fechas de que ingresan a partir del 18, que van a empezar. Hoy la explicación y la observación hacia ellos es que hasta que no se haga visita por inspección y vigilancia y salud, no se puede empezar con la alternancia. Y además de eso, la Secretaría de Educación solicitó, en reunión que se tuvo con la Secretaría de Salud Departamental y Municipal, el alcance y la afectación del COVID a fecha 18 o a esta fecha de enero. Si el rebrote o el contagio ha crecido de manera importante, vamos a considerar nosotros muy bien la posibilidad de dar el aval para que se empiece en alternancia en los colegios privados. Hasta que no veamos unas condiciones, tanto en la curva del contagio como en todos los elementos de bioseguridad, no va a haber alternancia tampoco en los colegios privados. Eso quiero aclararlo desde hoy para que podamos efectivamente tener claridad y de pronto no nos precipitemos a citar los niños para la otra semana, entendiendo que educación debe hacer toda la revisión con salud y además de eso, si el contagio es alto, entonces no podemos precipitarnos y poner en riesgo a nuestros niños. Señor, muy bien, pues estaremos muy pendientes entonces de todo esto que viene para la educación en el departamento de El Guaviare. Secretario Alexander Quevedo, gracias por estar aquí en Marandúa y estamos atentos a ese reinicio entonces de actividades virtuales. Laura, muchísimas gracias por el espacio, a toda la comunidad saludarlos y a ustedes por permitir que la información llegue con veracidad y oportunidad a la comunidad. Dios los bendiga. Muy bien, en 7:13 de la mañana.